Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles policiales en Oranjestad. Café inclusivo One of a Kind abrió sus puertas. Crimen organizado es descubierto en el Parque LLERAS en Medellín. No podrán hacer controles de migración en escuelas y hospitales. En Perú, las mujeres toman sol o toman frío. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con los controles que el cuerpo policial realizó recientemente a los conductores en el área de Oranjestad. Controlaron a una gran cantidad de vehículos, sin embargo impartieron por lo menos 62 multas, en su mayoría por personas que iban manejando a una alta velocidad. El cuerpo policial recientemente estuvo realizando distintos controles, específicamente en el área de Oranjestad, junto con la policía motorizada. Allí estuvieron en distintos puntos estratégicos controlando a los conductores. El control se enfocó en la alta velocidad en el tráfico. Al final de la noche, se emitieron por lo menos 62 multas a los conductores. Ellos se dividieron de la siguiente forma: 2 multas por licencia de conducción, 1 multa porque la persona no tenía el cinturón de seguridad puesto y 59 multas por exceso de velocidad. Según lo que indicaron las autoridades, en los próximos días se pueden esperar más controles para que así los conductores estén alertas. No solamente deben tener sus documentos en orden, pero también cumplir con todos los requisitos. Un recordatorio para que tengan en cuenta, y este es un llamado dirigido a la comunidad para que reduzcan la velocidad en el tráfico. Aboguemos por un tráfico más seguro para que todos podamos llegar sanos y salvos a casa con nuestros seres queridos. Es el mensaje del cuerpo policial. Cambiando de tema, Trampolín Patrabou lanzó con mucho orgullo el café-restaurante en la MFA, conocido como One of a Kind. La intención es que allí las personas que de pronto tienen algún tipo de limitante puedan también servirle a la comunidad, pues se conoce como el primer lugar inclusivo en la isla. Trampolín Patrabou anunció con orgullo la apertura oficial de una iniciativa completamente nueva en un estilo para Aruba. One of a Kind Café está ubicado en la MFA en Paradera. Por primera vez, Aruba le da la bienvenida a un café en donde el equipo que le respalda está compuesto por personas con alguna discapacidad, quienes demuestran con orgullo su talento mientras adquieren valiosa experiencia laboral. Fundado en 2009 allí por Stichting Sonrisa, Trampolín Patrabou tiene una gran misión: apoyar a personas mayores de 17 años con alguna limitación en el ámbito laboral, abriendo así las puertas a la inclusión dentro de nuestra comunidad. Durante más de 15 años, Trampolín Patrabou ha trabajado en preparar a sus clientes con discapacidad en el mercado laboral a través de entrenamientos, orientación y diversas oportunidades de empleo. One of a Kind Café representa el siguiente paso en esa misión. Se convierte en un espacio en donde la inclusión y la hospitalidad se encuentran en un solo ambiente, brindando a sus participantes la oportunidad de servir directamente a la comunidad mientras obtienen experiencias laborales únicas y enriquecedoras. One of a Kind Café no se trata solo de un buen café, es una declaración viva de que las personas con limitaciones están más listas para dar el siguiente paso y aportar activamente a nuestro mercado laboral. Recuerden que el horario del café será de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes. Hace algunos días contamos con la grata visita de la producción de una serie de televisión en España conocida como Madrileños por el Mundo. Allí no solamente ellos visitan distintas partes en el mundo buscando a personas provenientes de Madrid y que cuentan sus historias. Acá en Aruba, por ejemplo, encontró varios de ellos. Pues mira, este es un formato que lleva 20 años en Telemadrid, es un programa de viajes y tiene 2 partes. Digamos que es una guía de viajes, pero también es un programa de historias, de personas. Entonces nosotros entrevistamos a 4 madrileños, 4 personas nacidas en Madrid, España, la capital del país, que viven en otros lugares del mundo, por amor, por trabajo, porque son aventureros y quieren vivir la vida y se quieren ir a vivir a bucear a Filipinas.
bueno, ellos son nuestros guías. Vamos una semana a grabar a un lugar del mundo diferente. Yo pues tengo 39 años y he estado ya en unos 90 países. Habré grabado más de 120, 130 programas, con lo cual habré entrevistado como a unas 700 personas aproximadamente. Y es un día entero con cada persona. Luego sale todo compactado, lo editamos y queda todo muy... dejamos lo mejor. Y es 1 hora de programa, de prime time, en horario de máxima audiencia, y es el programa de viajes más longevo de la televisión en España. Y nos han copiado todos los canales, porque es madrileños por el mundo y luego han hecho españoles en el mundo, vascos por el mundo, gallegos por el mundo, pero el pionero es el nuestro, el de Telemadrid. Estoy feliz porque venir a Aruba a grabar, tú sabes que grabar en exteriores con lluvia es lo peor. Aquí no llueve nunca, hace un tiempo espectacular, la gente es encantadora. Lo de The Happy Island, The Happy Island, muy propio, muy adecuado, porque la gente es encantadora, sois muy amables, recibís muy bien al turista. Nosotros como periodistas nos hemos sentido muy acogidos aquí y pues estamos alucinando sobre todo con las playas. O sea, yo me quedo con la boca abierta. La playa más fea de aquí es la más bonita de muchos lugares del mundo, es un paraíso. Me fue muy complicado, de hecho han pasado 20 años, nunca habíamos venido a Aruba porque no habíamos encontrado un grupo de madrileños, necesitamos un grupo de mínimo 4 o 5, no podemos venir a grabar a una persona sola porque si no sería siempre demasiado igual, ¿no? Entonces nos gusta tener un mix, un madrileño que a lo mejor está por amor, se enamora de una arubiana, imagínate, otro por trabajo, otro por, bueno, distintas cuestiones. Pero bueno, yo os puedo contar que tenemos a Leticia, que Leticia es una madrileña que es enfermera aquí en el hospital de Aruba, que me parece muy interesante también para explicar cómo funciona la sanidad. O sea, el éxito de Madrileños por el Mundo es que cada persona es un mundo, cada uno explica las cosas a su manera, la gente es muy espontánea, es un formato muy natural y, por ejemplo, con Leticia descubrimos las playas increíbles, pero también descubrimos, por ejemplo, cómo funciona la sanidad en Aruba, que es estupenda. Soy periodista, trabajo en televisión, toda la vida he vivido de la televisión y para mí es mi medio favorito, pues visitar Aruba es un honor. O sea, me encanta que nos hayan invitado, todo el mundo cuando le digo voy al programa matinal, ¡ay, lo conozco! Sí, claro, tal. O sea, Aruba para el arubiano es parte de su vida, porque sobre todo en carnavales me han dicho que estáis emitiendo 24 horas, o sea, es una maravilla, o sea que gracias. Pueden seguirnos en telemadrid.es, que es la página web de Telemadrid, también tenemos un canal de YouTube de Telemadrid y luego también en las redes sociales, en Instagram, Madrid por Mundo, todo con palabra escrito, y mis redes sociales, @MiguelValleTV. Empezamos nuestra ronda internacional en uno de los lugares más emblemáticos de Medellín, como lo es el Parque LLERAS, que es muy bien visitado. Sin embargo, en las últimas horas, el cuerpo policial encontró un sinfín de crimen organizado que estaba ocurriendo en ese lugar. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que las estructuras no solo operan con bandas locales como La Terraza y Robledo, sino que son controladas principalmente por extranjeros bajo el mando de un cabecilla conocido como el holandés. Las autoridades han identificado la presencia de grupos con origen en países como Irán, Afganistán, Serbia, Países Bajos, Italia, Francia, México, Nicaragua y El Salvador. Hay unas personas que no están allá para generar empleo. Hay unas personas que más allá de lo que esconden a través de sitios de diversión o esparcimiento, lo que hacen son articulación de mafias transnacionales, transacciones de sumas millonarias dentro de establecimientos, cierres de negocio alrededor de la droga. La administración municipal reveló la separación del cargo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Policía por presunta complicidad o corrupción en estos hechos. Esa plata del narcotráfico, esos dineros de la droga, de las armas, de la trata de personas, de la explotación sexual, la llevan también a corromper funcionarios públicos. Nadie está por encima de la ley, que caiga el que tenga que caer. En el lugar se adelantan procesos de extinción de dominio contra inmuebles utilizados para la explotación sexual y el tráfico ilegal, en especial los vinculados con menores de edad. El alcalde insistió en que no permitirá que el crimen organizado capture sus zonas turísticas. El 9º paro en Imbabura, en Ecuador, continúa allí, no solamente desatando polémica, manifestaciones y protestas, no solamente en las personas que no están de acuerdo con distintos mandatos, pero también a su paso están golpeando absolutamente todo. De hecho, nuestros colegas de Ecoavisa también fueron víctimas de estas protestas. El pueblo quichua Caranqui volvió a movilizarse en Ibarra. Alrededor de 800 comuneros
descendieron de las parroquias Angochagua y La Esperanza, al sur de la ciudad, para protestar por la eliminación del subsidio al diésel. Como ocurrió el jueves pasado, el temor se apoderó de los comerciantes del sector Los Ceibos. Muchos cerraron sus locales por precaución y otros fueron obligados por los manifestantes. El equipo de Televistazo que cubría la marcha hacia la gobernación de Imbabura tuvo que retirarse tras recibir amenazas de un grupo de indígenas. Horas antes, esta organización había publicado en redes sociales un comunicado en el que desconocía a la cúpula de la CONAIE, acusándola de haberlos dejado solos en la protesta, pero el mensaje fue retirado minutos después. En contraste, la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, decidió apostar por el diálogo. En su más reciente resolución, propusieron abrir una mesa con el gobierno, con la participación de garantes nacionales e internacionales, para encontrar una salida al conflicto que tiene a Imbabura aislada. En el sector de Huaycopungo, al sur de Otavalo, también hubo un giro. Esta mañana se observó a indígenas y militares, manteniendo un diálogo a orillas de la Panamericana, que permitió abrir un tramo al tránsito vehicular. Y mientras algunos puntos del paro muestran señales de pacificación, este martes 3 indígenas detenidos en el primer día de las protestas por la destrucción del cuartel policial de Otavalo fueron trasladados por vía aérea a la cárcel de Ibarra. Las resoluciones internas y estos primeros gestos de conversación dibujan un escenario todavía incierto en esta provincia que lleva 9 días de paro. Cambiando de tema, tras varias semanas de espera, se conoció la nueva ley que protege a los niños o personas que se encuentran, por ejemplo, en los hospitales, de las redadas conocidas como ICE que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. La intención es poder proteger a los menores migrantes, pero también a aquellas personas que se encuentran enfermas. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley de escuelas seguras, impulsada por el demócrata Al Muratsuchi. ¿Y qué significa esto? La ley prohíbe que agentes de inmigración entren en escuelas del Estado sin identificación y una orden judicial. También prohíbe a establecimientos educativos divulgar información personal sobre los estudiantes, sus familias, maestros o personal escolar a las autoridades de inmigración sin la mencionada orden. All students, regardless of immigration status, have a right to a public education. Students cannot learn if they are living in fear of getting deported or separated from their families. La ley también establece que las salas de emergencia y otras áreas no públicas de un hospital están fuera del alcance de las autoridades migratorias sin una orden judicial y la información recopilada por un profesional de la salud está protegida como información médica. This is a disgrace. This is an outrage. What we have allowed to happen in this country. Newsom además dispuso que los agentes y autoridades migratorias deben ser identificables por su nombre o número de placa y no deben usar máscaras excepto cuando sea absolutamente necesario. Immigrants have rights, and we have the right to stand up and push back, and that's what we're doing here today. Y este es el momento tan especial que una familia en España recibe al momento de abrazarse con su ser querido que llevaba varias horas perdido en el mar. Según lo que indicaron allí, sus familiares se encontraban en una moto acuática cuando perdieron el rastro de él. Es el momento en el que todos los que aguardan a pie de muelle reciben la noticia. Si te pudiera poner el micro en el corazón ahora mismo, te lo explicaría rápido. Quien conoce a Layo sabe que es un guerrero. Una característica que ha mantenido con esperanza a sus allegados y a su familia. Aplauden a los servicios de rescate y llega el momento más esperado. Ven a Lionel sano y salvo. Los primeros abrazos que recibe, los de sus abuelos y su madre. Y físicamente está bien, hombre, estropeado porque estuvo nadando y batallando toda la vida, 2 noches, imagínate. Ahora sí estoy contento y feliz, la verdad. La esperanza era de que no aparecía la moto, pues yo dije, pues estará bien, porque al no aparecer la moto. Y gracias a la moto mi hijo no se ahogó. Es mi peor pesadilla. Mi peor pesadilla. Lionel está siendo trasladado a un centro de salud para valorar su estado, pero todos celebran este final feliz. Entre tanto, el médico veterinario en
Bolivia ha indicado que allí no es un lugar apto, por ejemplo, para de pronto adoptar o comprar perritos o animales domésticos. Según lo que han declarado, las condiciones en las cuales estos animalitos se encuentran son bastante deplorables y por eso piden una acción certera para poder no solamente preservar su vida, pero tenerlos en un mejor estado. Las condiciones para la venta de animales en la ciudad no son las adecuadas, así lo señala un médico veterinario. Las condiciones en las que tienen a los animalitos, ya sean perritos o gatitos o incluso animales silvestres, son condiciones precarias. Entonces los tienen amontonados, los tienen orinados con sus propias heces, algunos de ellos están enfermos, entonces no son las condiciones para tener a un cachorro, que generalmente es la edad en la que los venden, ya que pueden enfermar de múltiples cosas. Que muchos de los animales llegan a las clínicas con enfermedades por el hacinamiento en las jaulas. Generalmente cada especie tiene sus enfermedades, de acuerdo, pero también hay enfermedades zoonóticas que pueden pasar de especie a especie, como bien siendo la rabia, que es poco común en cachorros, pero nunca hay que descartarla. De igual manera, señala que esto fomenta la explotación animal. Vienen madres, porque al final del día son madres, en situaciones de caquexia, adelgazamiento extremo, solo por el fin de hacerlas tener crías en cada celo. Yo creo que debería haber un control mucho más riguroso de las condiciones que tienen los animalitos, sobre todo en estos lugares que no voy a mencionar nombres, pero que tienen a los animales casi como hacinados, de 6 a 7, 10 animales por cada jaula. Entonces, imagínense el nivel de contaminación, no es calidad de vida para los animalitos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Buchi, bancune. O Aruba danos sushi isleta, pansigi cuidanos cultura, se estar aportando. Nos Aruba dushi tera man unin y man ayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywa. Aí, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate bom trabalho. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la ciencia y la tecnología continúan avanzando y más para lo que trata temas de salud. Recientemente se lanzó un dispositivo para lo que trata y ayuda a distintas enfermedades cardiovasculares. Pero ¿cómo funciona? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un nuevo dispositivo HT Command 14. Es de la familia de los cables que se usan para navegar por las venas y las arterias del cuerpo con una mayor precisión y estabilidad para poder alcanzar y tratar obstrucciones que pueden afectar las extremidades y dificultar el flujo sanguíneo. Algo peculiar y único de este cable es que puede prolapsar. Pues se topa con una pared y si esa pared es muy fuerte, pues el cable lo que va a hacer es que va a doblarse y va a hacer este movimiento y en la geometría no va a permitir que se doble más, vamos a decir, de mi codo. Y ese entonces va a ser la punta del cable. Así que hace que tenga un área mayor de superficie para poder atravesar la oclusión, protegiendo la pared arterial, ¿verdad? Que con la punta fina al frente no lo vaya a disectar, ¿verdad? O vaya a atravesar. Así que es una característica importante y avanzada de este cable. Además, más arriba ve que tiene un aplastado en la punta. Es importante para darle la fortaleza que se requiere para poder atravesar como si fuera una espada la calcificación. Así que esa ventaja se traduce en que el cable puede doblar con facilidad, lo que se le hace más conveniente al médico su uso. Hay alambres que se fatigan y no llegan a su propósito, hay alambres que se vencen nada más que enfrenten calcio, hay alambres que no giran adecuadamente, hay alambres que se fracturan en la punta. Y estas dos variantes de alambre, que es de cono corto y cono mediano, cono corto es la punta del alambre. Si el cono es más corto, pues tú tienes más fuerza para poder perforar cuando las oclusiones son totales. Cuando el cono es mediano, pues tienes más facilidad para girar el alambre de un lugar u otro, que ese es el ejemplo que estamos presentando aquí. Así que a través de la tecnología, sobre todo con este tipo de cable, se pueden manejar mejor las isquemias crónicas que pueden llevar al paciente a una afección vascular grave de sus extremidades inferiores. Y a esta hora arrancamos nuestra sección de las más virales con el lamentable hecho que ocurrió esta semana en donde una joven de origen venezolano, influencer, y que hacía historias de su vida de migrante en los Estados Unidos, lamentablemente perdió la lucha en contra del cáncer. Sus familiares a través de las redes dieron a conocer la noticia. El mundo digital está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Paola Caldera, una creadora de contenido de origen venezolano que había ganado un notable seguimiento en redes sociales, especialmente en TikTok, al compartir con franqueza su vida como madre migrante en Estados Unidos. La creadora de contenido murió a los 30 años después de una batalla de casi 9 meses en contra de la leucemia. La noticia fue difundida a finales de septiembre del 2025 y fue comunicada a sus seguidores a través de un emotivo mensaje publicado por su familia en la cuenta personal de TikTok. En la misiva, sus parientes indicaron que aunque la leucemia había logrado apagar su presencia física, no borraría la huella que dejó en sus corazones. El texto resaltó su fortaleza, amor y sonrisa incluso en los momentos más difíciles y concluyó enfatizando que su ejemplo de valentía y su bondad infinita perdurarán. La creadora deja 2 hijos, Eduardo, Juan y Alessandro, de 8 y 3 años, que solía mostrar en sus publicaciones. Originaria de Venezuela, Paola Caldera había estudiado odontología en su país natal. No obstante, su vida tomó un rumbo diferente tras emigrar a los Estados Unidos, en donde se estableció tras salir de su país. En territorio norteamericano, Caldera construyó una comunidad de más de 100,000 seguidores en TikTok, a quienes ofrecía consejos sobre cómo establecerse en el país, creando contenido sobre su experiencia como mamá y sus desafíos de integración. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un crucero cuando una mujer decidió lanzarse por el tobogán y quedó atascada. Todo esto a la vista también de las otras personas que se encontraban en ese crucero.
Una pasajera de un crucero vivió una experiencia angustiante cuando quedó atrapada en un tobogán acuático que se extendía a pocos metros del mar abierto. El momento fue registrado en un video que rápidamente se viralizó. En la grabación de apenas 13 segundos se observó a la mujer intentando avanzar con los brazos y empujando su cuerpo para salir, mientras los presentes gritaban al darse cuenta de lo que ocurría. «Dios mío, literalmente está atrapada», se escuchó decir a una persona que presenció la escena. Aunque no se precisó el nombre del crucero, las imágenes mostraron a una gran similitud con un crucero. Según la revista, esta embarcación realizaba un viaje de 7 días por Alaska. El barco cuenta con una atracción llamada Ocean Loops, un tobogán de doble vuelta que sobresale más de 3 metros del borde del navío y queda suspendido a unos 48 metros sobre el mar. Su mecanismo funciona mediante una trampa que se abre bajo los pies del usuario, lanzándolo a toda velocidad por varias curvas antes de terminar en una piscina interna. El video superó los 8 millones de reproducciones y entre los comentarios varios usuarios compartieron el miedo que sintieron. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca con una de las culturas y gastronomías más especiales en el mundo, como lo es la peruana. Amantes de la buena comida, Perú es la capital gastronómica de América y está a un vuelo de distancia desde Aruba. Desde el ceviche limeño hasta la pachamanca andina, cada plato cuenta una historia. Disfruta de sabores únicos, ingredientes nativos y experiencias culinarias increíbles. Viaja desde Aruba con rumbo a una aventura llena de sabor. Explora opciones de vuelo y más información directamente en la página del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, www.airportaruba.com. Perú te espera con los brazos y los platos abiertos. Y los dejo con este grupo de mujeres que estaba tomando el sol o el frío en las playas de Puno, y las imágenes se viralizan debido al frío que estaba haciendo mientras que estaban en la playa. Una usuaria peruana sorprendió en redes sociales al mostrar cómo en un día de playa en Puno, a orillas del lago Titicaca, Antonia Janco compartió el video en el que se observa a decenas de personas disfrutando de un día soleado, pero en un escenario muy distinto en las playas de la costa peruana. En las imágenes se aprecia a sus amigas tomando el sol, pero abrigadas con zapatillas, pantalones, chaquetas y mantas, reflejando el particular clima de la zona. La publicación se volvió viral al evidenciar las características de estas playas de altura, a donde se combina el sol intenso de los Andes con el frío propio de los más de 3.800 metros a nivel del mar. El video difundido por Antonia generó una oleada de comentarios en TikTok. Muchos usuarios resaltaron la experiencia singular de ir a la playa en Puno y mencionaron en tono humorístico comentarios como que están tomando sol o tomando frío. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.